Amigos, bienvenidos a este video sobre el curso de Excel avanzado con macros. Vamos a trabajar este ejercicio. Para ello hemos puesto un grupo de personas que son empleados de una empresa y los cargos que la empresa tiene en el trabajo. Vamos a crear una nueva hoja. Nos vamos a ubicar en algún lugar de la hoja y vamos a empezar a desarrollar nuestro trabajo. Vamos a poner primero los títulos, código, empleado, cargo, fecha de nacimiento, fecha en que ingresó a trabajar, sueldo que percibe. Y podemos de repente agregar algunos campos más. Por ahora lo dejamos ahí. Entonces vamos a entender que vamos a necesitar aquí una bonificación que va a depender del número de hijos. Así que primero vamos a poner el número de hijos y luego la bonificación basado en una fórmula lógica y finalmente podemos poner el total que debe percibir. ¿Correcto? Y lo primero que vamos a hacer es darle los tamaños adecuados a las columnas. Entonces podemos ir enseñando a manejar formatos aquí. El ancho de código, el empleado total un poco más largo, probablemente ahí. El cargo igual, la fecha de nacimiento, fecha de ingreso, sueldo, número de hijos, la bonificación y el total. Y luego ya le vamos a ir cambiando. Esto se trata de una empresa, después le vamos a poner el nombre de la empresa. Bien. Listo. En el trabajo es necesario entender dos cosas. Yo le voy a poner un color solamente para un poco diferenciar. Vamos a suponer que la bonificación, vamos a poner un comentario aquí, corresponde el 20% del sueldo, ¿cierto? Del sueldo, si tiene hijos. Si tiene más de 2 hijos. O sea, si no, simplemente no se va a considerar. Así que vamos a trabajar con ese formato. Y el total que es la suma. Quiere decir entonces que estas dos columnas, vamos a ir más o menos hasta ahí, son información. Y esto de aquí es dato. ¿Cierto? Con el código, con el nombre del empleado, el cargo, la fecha de nacimiento, la fecha de ingreso, el sueldo y el número de hijos son datos. Y estas dos columnas son información. Es lo primero que tenemos que entender. Los datos se validan. Es decir, para ingresar los datos vamos a validar que sean los códigos, el empleado, los cargos, y las fechas y los sueldos y el número de hijos correcto. Y la información la vamos a proteger una vez que terminamos de desarrollar el ejercicio. ¿Listo? Bien. Los códigos para facilitar el trabajo los vamos a numerar del 1 al 20. Así que marcamos los dos primeros números y luego aplicamos la serie así como ustedes lo están mirando en este momento. Vamos a poner hasta el número 19. Los empleados los vamos a validar, vamos a datos y le decimos que queremos validar basados en una lista. Entonces para ello voy a preparar aquí mi hoja y a toda esta lista le voy a poner el nombre empleado. Así que involucro el título y le digo que le ponga un nombre. Desde la selección, la máquina asume la fila superior y aceptamos. Igual hacemos aquí con los cargos. Seleccionamos, creamos de la selección la máquina fila superior. Con esto le decimos a la máquina entonces que esto que está de amarillo son los empleados, aquí está el nombre, y todo esto son los cargos. Entonces ahora sí, ya está. Seleccionamos y le decimos a la máquina que valide
los datos a través de una lista llamada empleados. Así se llama, ¿verdad? Igual empleados. ¿Listo? ¿Bien? ¿Listo? De esa manera solo podremos poner los empleados que están en la lista. Si alguien pretende poner otra cosa, va a salir un mensaje de error. Entonces vamos a validar, o hemos validado, perdón, que se ingresen los empleados correctamente. ¿Cierto? Y por ejemplo, vamos a suponer que tuviésemos la duda de agregar de repente por error otra vez un nombre, sería correcto que algo nos haga saber, ¿no? Entonces ya está Rivera. ¿Cómo lo hacemos? Observen, en el mismo rango le vamos a aplicar formato condicional, ¿cierto? A este formato condicional le decimos que resalte los valores duplicados. De cualquier color, podemos cambiar estos colores y los vamos a dejar ahí. Entonces, por ejemplo, si yo por error vuelvo a poner a Cabrejo, ustedes van a ver que inmediatamente la máquina me avisa que estoy cometiendo un error, ¿no? Entonces ya está Rojas, ahora sigue Sánchez, luego grabamos Montesinos, grabamos después de Montesinos Parker. No nos preocupamos ya porque si por error pongo alguno repetido, inmediatamente la máquina me está señalando que se está repitiendo. Así que podemos salvar el problema. Después de Parker viene Moscoso, luego de Moscoso y así. ¿Qué estamos haciendo? Evitando poner nombres de empleados que no tenga la empresa. Solamente me va a admitir los nombres que están identificados como parte de la empresa, ¿no? Entonces Burga, ¿no? Luego de Burga viene Curtin y finalmente vamos a ponerlo a nuestro último empleado, Edwards. ¿Listo? En los cargos hacemos lo mismo. Vamos y le decimos a la máquina que queremos validar a través de una lista y esta lista se llama cargos, ¿cierto? Así se llama. Entonces solamente aparecerán los cargos correspondientes. Asistente, en acá secretaria, canales es jefe de sistema, asistente de sistemas, tenemos el jefe de sistemas, tenemos Luisa que es la bibliotecaria, secretaria, perdón, un asistente de contabilidad, Puyo Estela, que es secretaria educativa, Ramírez Luna, que es médico, y así sucesivamente, ¿cierto? Llenamos los datos automáticamente y la máquina solo admitirá los datos que están permitidos, ¿no? ¿Cierto? Está el administrador, está, creo que por aquí había profesor, también podemos aquí varios profesores, está, también podemos escribirlo, de esta manera, ¿no? Aquí el administrador general, no, ¿cierto? Médico y médico. Y ya está. Hemos llenado los datos de los cargos. La fecha de nacimiento y la fecha de ingreso son datos importantes. Por ejemplo, no podemos poner como fecha de ingreso, vamos a validar que esta fecha tiene que ser, pues obviamente menor o igual que hoy, ¿cierto? Entonces, si alguien pretende poner una fecha equivocada, vamos a poner un mensaje de error que diga, por ejemplo, supongamos que la empresa se llama Sedim, vamos a poner el nombre de la empresa, y aquí le ponemos, no se puede ingresar una fecha
posterior a la fecha de hoy. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si alguien pretende poner el 12 de octubre del 2017, no puede ser, ¿cierto? Sale el mensaje inmediatamente diciéndonos que no es correcto. Así que la fecha de ingreso tiene que ser dentro del margen permitido. Con la finalidad de aprovechar un poco el tiempo, vamos a poner las fechas ya predefinidas que he tenido por allí y las estoy colocando en este momento. Entonces aquí voy a poner el 10 del 10 del 2016 y acá vamos a poner el 11 del 11 del 2014 y el 20 de enero de 1964. ¿No? Empezó a trabajar. Y por supuesto que las fechas de nacimiento tienen que ser obviamente menores que la fecha de ingreso. Entonces miren cómo podemos hacer ahí. Entonces, claro, para evitar que haya errores, supongamos una persona no puede trabajar menos de 18 años, entonces podemos decir que vamos a validar los datos, fecha, o hacemos la personalizada, ¿no? De repente, vamos a trabajar algo más sencillo rápidamente, entonces decimos que la fecha sea menor que, saben que un año tiene 365 días, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos hablando que sea menor, vamos a hacerlo ese cálculo aquí, solamente para tenerlo. O sea, en 18 años, a 360 días, o sea, 6.480. Entonces, ponemos aquí una validación tipo fórmula, ¿no? Le decimos si a ver, en este caso vamos a poner que acepte, que la fecha de nacimiento debe aceptarse siempre y cuando sea menor que la fecha en que ingresó de trabajar, menos de 1.480 días. Ponemos entonces si de 10 es menor o igual a la fecha de ingreso menos 4.800 días aproximadamente. Es un ejemplo, ¿no? Entonces le ponemos si es así, verdadero, y si no es falso, para que la computadora valide, ¿no? Si por ejemplo yo pongo por ejemplo el 1 de enero de 1984, obviamente no tengo un año y ya estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, sin embargo, si ponemos el 1 de enero de 1984, estamos pensando en 18 años, son 70 y tantos, ¿no? 68, 1965, por ejemplo, sí va a ser. ¿Ok? Y así podemos poner varias fechas, por ejemplo, el 10 de octubre de 1966. Estamos, ¿cierto? Y en fin, podemos poner varios datos de esa manera, ¿no? Bien, ahí ya están montadas las fechas que hemos tenido por ahí preparadas. Ahora, el sueldo, por ejemplo, podemos validarlo para que el valor sea un número, puede ser decimal, pero tiene que ser mayor que el mínimo, mayor o igual que 700 soles, ¿no? 700 soles. Entonces, si alguien pretende poner, por ejemplo, 400 soles, obviamente no se va a poner. Tendríamos que poner valores entre 700 soles o más, ¿no? Podemos poner 1200, 1500, 1600, 1700, 1800 y así sucesivamente. ¿Ok? Listo.
Número de hijos podemos validarlo para que el valor sea un número entero, obviamente mayor que 0. ¿Cierto? Mayor o igual que 0, porque puede que no tenga hijos, ¿no? Mayor o igual que 0. Listo. Entonces, si alguien pone menos 9, entonces sale error. ¿Cierto? Podemos poner la cantidad de hijos que tiene, ¿no? Listo. Entonces ahora sí vamos a calcular la bonificación, que viene a ser el 20% si tiene más de 2 hijos. Así que preguntamos si tiene más de 2 hijos. Entonces, si es así, le sacamos el 20% al sueldo básico y si no, le ponemos 0, ¿cierto? Listo. Entonces aquí copiamos. Ya está. Y el total, que sería la suma, obviamente, del sueldo más la bonificación. ¿Bien? Con esto hemos llenado los datos. Ahora vamos a empezarle a dar un formato, ¿no? Vamos a empezarle a dar un formato. Entonces, le vamos a poner un título, ¿no? Podría ser planilla de empleados de la empresa CENIC. ¿Cierto? Bien, listo. Todo esto lo combinamos, observando por favor, lo combinamos, lo centramos, le ponemos un título y le ponemos probablemente un fondo y agrandamos. ¿Ya está? ¿Listo? A todos estos títulos le ponemos un estilo de celda, puede ser este, ¿cierto? En negrita lo centramos. Estamos logrando un formato. Todo esto lo ponemos en una grilla, ¿cierto? Una grilla. Está. Ya estamos. Perfecto. Ahora, ¿qué queremos hacer? Básicamente, podemos cambiar el tipo de letra. Cambiamos la fuente, de repente más pequeña y quizá una Aroni, por ejemplo. De repente, o quizá Aroni no. Buscar una más adecuada. Esta, por ejemplo, podría ser. Lo mismo hacemos aquí. Solo para observar que podemos poner diferentes tipos de letras. ¿Listo? ¿Ok? Queremos aquí insertar una imagen. Entonces buscamos insertar, puede ser cualquier tipo de imagen que tengamos. Buscar una adecuada. Aquí en el trabajo que estamos haciendo, hemos puesto aquí en la unidad 1 una imagen así. De repente, si es muy grande, la podemos achicar. Listo, ya le damos otra apariencia a nuestra tabla. Podemos lograr, por ejemplo, que aquí salga un formato ajustado y jalamos así. Y cambiamos la altura de la hoja. Así que por este lugar podemos lograr un centrado de manera vertical. ¿Listo? Bien. Y después vamos a querer, por ejemplo, señalar los empleados que más ganan. De repente de los 3 empleados que más ganan, así que aquí le podemos aplicar un formato de tipo condicional. Así que nos vamos aquí en inicio, formato condicional y le señalamos los 3 mayores, disculpen. Ahí está. 3 mayores. Bajamos esto a 3. De repente no rojo, sino relleno amarillo. Así. Y ya está. Son los empleados que ganan más. Y de repente señalar los que tienen más de 2 hijos.
o 3 hijos. Entonces decimos muy bien un valor que sea mayor que, y le ponemos 2, mayor que 2 hijos, y a este le ponemos un relleno con rojo claro. Ahí está. Digamos, logrando un efecto. De repente podemos lograr que el sueldo sea presentado a nivel de barras, así que vamos aquí y ponemos una barra de datos para mirar más o menos los que están ganando adecuadamente. Listo, y aplicamos un formato condicional. La ventaja es que si, por ejemplo, este señor no era 1600, era 4600. Entonces inmediatamente la máquina toma el próximo mayor. O sea, siempre está representando los mayores. ¿No? Es interesante porque quizá necesitamos que se señale esos empleados, así que vamos a hacer que la máquina marque en estos aquellos cuyos los totales son mayores que, menores que, en fin. Podemos hacer una serie de aplicaciones. Aquí tenemos un ejercicio que muy bien nos ha ilustrado, por un lado la validación, o por otro lado los formatos y los formatos condicionales. Entonces, bueno, podemos hacer algo como por ejemplo en la vista quitarle la línea de cuadrícula, ¿cierto? Pero tenemos una presentación un poco más adecuada. Bien, ¿qué más podemos hacer? Ya tenemos aquí planilla empleados, podemos obtener los totales, ¿cierto? ¿Cuánto es en total lo que yo pago a los empleados? Una autosuma, ya está. Y claro, bueno, como está con el formato, podemos cambiar, quitarle el formato de aquí, administrador de reglas, y esto no lo necesitamos porque es el total, ¿cierto? Y más bien señalamos, está. Podemos de repente cambiarle el formato en soles. Si esto es de dinero, ahí está. Nos vamos aquí a moneda, español Perú, cambiamos el ancho y ahí tenemos el formato en soles. ¿Cierto? ¿Listo? Nuevamente aplicamos los formatos, formato de que habíamos inicialmente puesto, es decir, a ver dónde está, vamos a ver, formato para resaltar los 3 mayores, ¿recuerdan? Ahí está, y cambiamos con amarillo. Listo. Ahora sí, tenemos el formato en moneda y además que se está resaltando los 3 sueldos mayores. ¿Bien? Eso es todo por hoy. Muchas gracias.